Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos volver a comunicar por este medio el día de hoy, lunes. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y que todo este día les haya salido de bendición. Vamos a orar antes de iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para compartir una enseñanza más de tu palabra, Señor, para edificar, consolar y exhortar nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, rompiendo todo yugo, toda mentira, todo argumento y todo razonamiento que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros a la verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada, establecida, afirmada y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos los que ya se han incorporado a esta transmisión. Es una bendición tenerles y podernos comunicar por este medio. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y el día de hoy haya sido también un día de bendición. La enseñanza que vamos a compartir el día de hoy es continuando con los atributos o las características de Dios. Vamos a compartir acerca de su amor. ¿Y por qué estamos compartiendo esta serie acerca de conocer a Dios? Porque la palabra así nos lo enseña, que es lo que necesitamos hacer. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También en Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos, y en otros pasajes más, está Efesios 1, 17 al 19, Daniel 11, 32, etc. Encontramos muchos pasajes en los cuales está entrelazado que el conocimiento de la palabra es conocimiento de Dios, y que el conocimiento de Dios es vida eterna. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios es para que nosotros lo conozcamos a Él, a través de sus mandamientos, a través de sus principios, a través de sus acciones. De lo que se trata es de conocerle a Él. Nosotros nos concentramos mucho, por un lado, en los mandamientos, y si la corriente que seguimos es una corriente un poco más legalista, o en las promesas, si la corriente que seguimos es una corriente un poco más liberal, pero la realidad es que ninguno de los dos está en lo correcto. El equilibrio, la balanza perfecta, la plomada perfecta es que a través de la palabra nosotros conozcamos a Dios. Esa es su primera intención. A través de sus mandamientos, a través de sus bendiciones, a través de sus intervenciones en la vida de las personas, lo que vamos conociendo es a Dios en su corazón, porque la palabra de Dios incluso lo dice en Proverbios 23:7, conforme a su corazón así actúa el hombre, y el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios aplica el mismo principio. Así como es su corazón, así es como Él va a hacer. Entonces, conociendo lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él prohíbe, lo que Él bendice, de esa manera es que lo vamos a conocer más, y conociéndolo más vamos a poder disfrutar en mayor medida de la vida plena, de la vida abundante que Él pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Cristo. Por esa razón es que en los días anteriores hemos estado hablando de características muy específicas de Dios, como la omnisciencia, la supremacía, la soberanía, la inmutabilidad, la santidad, el poder, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la gracia, la misericordia de Dios. Y hoy vamos a compartir acerca del amor de Dios. En las Sagradas Escrituras se nos dicen muchas cosas acerca de Dios,
pero hay tres cosas que reflejan en mayor grado su naturaleza, la esencia de su naturaleza. En primer lugar, la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 24 nos enseña que Dios es espíritu. Y aquí hay que tener cuidado en algo. Es espíritu, no es un espíritu. Si es un espíritu, significaría que Él es igual a todos los demás espíritus, pero Dios es superior a cualquier otro espíritu. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu, no un espíritu, porque eso sería ponerlo en equivalencia con los demás seres espirituales. Eso quiere decir los ángeles, los demonios, etcétera, o los falsos dioses, pero Dios está muy, muy, muy por encima de cualquiera de esos espíritus. Entonces, por eso la palabra es contundente, es clara, es precisa al decirnos Dios es espíritu y con mayúscula. Eso significa que es el espíritu superior, el espíritu que domina sobre cualquier otro ser espiritual y obviamente también sobre la creación natural, porque el creador de todas las cosas es Él, el que tiene el dominio de todas las cosas es Él. Entonces Él es Dios en el cielo, Dios en la tierra y aún Dios debajo de la tierra. Por ser espíritu, Dios no tiene una sustancia visible, es incorpóreo. Si bien la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene ojos, o nos dice que Dios tiene ojos, tiene manos, tiene pies, tiene corazón, etcétera, eso es nada más una figura literaria para que nosotros podamos entender un poco más acerca de Dios, porque literalmente Dios no tiene manos, literalmente Dios no tiene pies. Aunque está en todos lados y aunque hace todo. Dios no tiene ojos, aunque ve todo. Dios no tiene oídos como los nuestros, pero lo oye todo. O sea, esto nada más son figuras literarias para que nosotros podamos tener una aproximación al mundo sobrenatural desde la perspectiva del mundo natural. Usa el mundo natural para que podamos entender el mundo sobrenatural. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, un cuerpo físico, Dios no podría ser omnipresente y estaría limitado a un lugar. Recordemos que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ahora, recordemos la creación del hombre para que podamos entender esto de que Dios es espíritu y no tiene un cuerpo. Dice la palabra que el Señor del polvo de la tierra formó al hombre, el cuerpo del hombre, pero el cuerpo del hombre no tuvo vida hasta que Dios sopló aliento de vida en él. ¿Qué quiere decir eso? La existencia, en el caso de Dios, su existencia no dependía de un cuerpo. La verdadera existencia es espiritual. Por eso la palabra de Dios nos dice que la gente que no conoce a Cristo está muerta. ¿Por qué? Porque la verdadera vida, la verdadera existencia es la existencia espiritual, y la existencia espiritual es la existencia, es lo que Dios sopla en nosotros. Por eso nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, porque el Señor pone el Espíritu en nuestro corazón para que realmente vivamos. Pero es el Espíritu Santo, no es el Espíritu humano. El Espíritu humano, antes de conocer a Cristo, está muerto, revive en el nuevo nacimiento, pero además de que revive, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que es el que nos da plenamente la vida de Dios en nosotros. Entonces, el Dios es un espíritu y no tiene una existencia corpórea, aunque la palabra de Dios manifieste características físicas de Dios, y Dios se puede manifestar eventualmente a través de un cuerpo. Eso también es cierto, porque Él es soberano y Él puede hacer lo que Él soberanamente quiera, que sea de acuerdo a sus buenos planes para nosotros. Pero en general Dios es un espíritu que ni los cielos ni la tierra, mucho menos un cuerpo humano, lo puede contener, dice la palabra. Él llena todo los cielos y la tierra, total y completamente.
por su espíritu, porque es un espíritu y es el espíritu superior, el espíritu que da vida a todas las cosas, el espíritu que llena todo en todo. En segundo lugar, de la esencia de Dios, también la palabra nos dice que Él es luz en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 1, versículo 5, lo cual significa en primer lugar que es lo opuesto a las tinieblas, y las tinieblas es la forma como la Biblia se refiere al pecado, a la muerte espiritual, al mal, etcétera. Y mientras que la luz representa la santidad, la bondad, la vida. Y esto de que esta descripción de que Jesús es la luz incluye todos sus demás atributos, aparte de que Dios es amor, de que Dios es espíritu, incluye todo lo demás, porque la luz es perfección, la luz es santidad, la luz es bondad, la luz es misericordia, la luz es paciencia. Entonces esta descripción de Dios implica todos los demás atributos de Dios, la perfección de Dios, la perfección de sus atributos, la pureza, la limpieza, la santidad de todos sus atributos. Y tercero, que es lo que el tema del día de hoy, en primera de Juan capítulo 4 versículo 5, la palabra nos enseña que Dios es amor. Y ojo con esto, Dios no es que tenga amor, es que Dios es amor. No es que Dios ame, que Dios ame es la consecuencia de que Él es amor. De que Dios tenga amor es la consecuencia de que Él es amor. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es que es una característica de su esencia, una característica fundamental en su naturaleza. Y en esto resulta que hoy muchos hablan del amor de Dios, pero ignoran por completo al Dios del amor o al Dios de amor. Hablan del amor desde una perspectiva humana. Realmente, y esta es la razón del estudio, vamos a ver que realmente una buena cantidad de cristianos no aman a Dios, a pesar de que es el primer mandamiento. Están amando sus bendiciones, están amando que Él interviene en sus problemas, están amando que Él puede hacer milagros en sus vidas, que Él puede darles respuestas, pero realmente no están amando al Dios de las bendiciones, al Dios de las respuestas, al Dios de las soluciones, al Dios de los milagros. Es diferente, ¿no? Y esto la palabra de Dios nos enseña que necesitamos ubicarnos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. No dice amarás lo que el Señor tu Dios hace por ti, amarás amarás al Señor porque te da respuestas, o amarás al Señor porque hace milagros. No dice eso. Dice amarás al Señor tu Dios, amarás la persona de Dios. No necesariamente, obvio que vamos a amar lo que Dios hace y vamos a amar lo que Dios dice, pero no debemos perder de vista que lo que necesitamos amar es a la persona de Dios. El mandamiento es amar a su persona. Eso es lo fundamental. Normalmente, por lo menos en unos segmentos significativos de la creación, de la cristiandad, el amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa o una cierta indulgencia cariñosa de Dios para con sus criaturas, o es reducido a un simple sentimiento, muchas veces enfermizo, copiado de las emociones humanas. Y el amor de Dios no es absolutamente nada como esas tres cuestiones que hemos mencionado. No es una debilidad afectuosa, ni una indulgencia cariñosa, ni un emocionalismo sentimental humano. El amor de Dios es muchísimo más allá de todo eso. Y para poder conocer realmente el amor de Dios, necesitamos, como en todas las cosas,
que nuestras ideas sean reguladas por la palabra de Dios y no por nuestro propio entendimiento o por nuestro propio pensamiento o criterio. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, primero que nada en Proverbios 16:25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Nuestros propios pensamientos terminan siendo pensamientos de muerte. Eso es uno. Y segundo, la palabra de Dios, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, el segundo mandamiento es: no te harás imagen de nada. Primero, no te harás imagen de Dios y no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo. Y esto significa que si yo me construyo en mi mente una imagen de Dios diferente a la que la palabra de Dios me enseña, estoy cayendo en idolatría, porque estoy haciendo mi propia creación de Dios, y por lo general la propia creación de Dios que hacemos cada uno de nosotros es una creación a nuestro propio gusto, conveniencia, de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos que fuera Dios y no a quien realmente es Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios. Por eso es importante este estudio que hemos estado siguiendo de conocer a Dios, porque si algo Dios castigó severamente, si algo determinó la disciplina de Dios severamente en el Antiguo Testamento, fue la idolatría del pueblo de Israel, que teniendo el testimonio de Dios, crearon en sus mentes otros dioses o siguieron dioses de otros países, de otras naciones. Y eso para Dios era terrible. Y de hecho fue lo que ocasionó la cautividad de Israel por los babilonios, 70 años del exilio, y Dios les estuvo advirtiendo a los israelitas de que no tuvieran esos dioses ajenos. Pero ellos tenían un Dios ajeno que decía paz, paz, cuando no había paz. Tenían un Dios ajeno que decía van a ser prosperados cuando no había Dios no había hablado de prosperidad. Decían que la gente iba a tener bendiciones cuando Dios no estaba hablando de bendiciones. Dios estaba hablando de arrepentimiento. Dios estaba hablando de volvernos a Él de todo nuestro corazón, porque el día de la ira de Dios estaba cercano, como está cercano de nosotros la venida de Cristo. Este ya no es el tiempo de que estemos profetizando prosperidad, bendición, éxito, autoestima, etc. Este es el tiempo en que se necesita que se levanten los hombres de Dios a predicar acerca del arrepentimiento, acerca del pecado, acerca de la santidad, acerca de buscar al Señor, porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, sin arruga. No viene por una iglesia próspera, con una gran autoestima, con éxito. Viene por una iglesia gloriosa, santa, limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Entonces, necesitamos volvernos a la palabra, volver a conocer al Dios de la palabra, no al Dios de nuestra imaginación, o no al Dios de la imaginación de alguien más que no tiene el conocimiento de la Escritura acerca de quien Dios dice que es. Necesitamos regresar a ese conocimiento. En este tiempo es urgente. La venida de Cristo está cercana. No podemos seguir perdiendo tiempo. Necesitamos volvernos al Señor de todo corazón, y la palabra de Dios dice: ¿qué hará el justo cuando los fundamentos son quitados? Pues volver a las sendas antiguas, volver a la palabra, no a lo que a nosotros nos guste de la palabra. Muchas veces lo he dicho, los cristianos subrayamos las bendiciones, las cosas que nos gustan de la palabra, e ignoramos todo lo demás, o le damos una segunda categoría. La palabra de Dios tiene una sola categoría, y es más, lo que debería subrayar es lo que no me gusta, porque lo que no me gusta es lo que Dios quiere tratar en mi corazón. Lo que me gusta ya está. Lo que no me gusta es lo que Dios quiere trabajar en mi corazón, y eso es lo que necesitaríamos subrayar y marcar en nuestras Biblias, porque es a donde Dios nos quiere llevar. Pero regresando al tema, para salir de esa mala idea que tenemos del amor de Dios como una debilidad afectuosa o una indulgencia cariñosa
o un simple sentimiento igual al sentimiento humano. Necesitamos volver a la palabra y necesitamos escudriñar lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra es la verdad, no son nuestros pensamientos, no son nuestras emociones o nuestros criterios, es lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios, lo que cada uno de nosotros necesitamos conocer el día de hoy. Y si somos absolutamente sinceros, hoy en el mundo cristiano hay muy poco amor genuino hacia Dios. Muy pocos conocen a Dios, conocen sus manos, conocen sus bendiciones, conocen sus promesas, pero la mayoría, una buena parte, no conoce sus mandamientos, y una mayor parte aún no conoce al Dios ni de los mandamientos ni de las bendiciones. Entonces, lo que estamos viviendo es un cristianismo, en algunos sectores un cristianismo falso, en otros sectores un cristianismo light, pero no estamos viviendo el cristianismo bíblico, y profetizan algunos que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera, cuando la iglesia el día de hoy no llega ni siquiera a los tobillos de la iglesia del libro de Hechos, porque no conocemos al Dios del avivamiento, al Dios de la gloria. Para que la gloria de la casa postrera sea mayor que la de la casa primera, necesitamos conocer al Dios de la gloria. Y los avivamientos en el Antiguo Testamento eran un volverse a conocer a Dios. Ellos conocían los mandamientos, conocían las bendiciones, conocían toda la protección y la seguridad que Dios daba, pero no estaban conociendo al Dios que había dado esas promesas o esas bendiciones o esos mandamientos. Y ahí estuvo la falla del pueblo de Israel. Ahí estuvo la razón por la cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo a 70 años de exilio como una disciplina del Señor, porque no le oyeron de buscarle a Él. Así que es el tiempo de que nosotros nos interesemos más en la persona de Dios que en las manos de Dios, que nos interesemos mucho más en la persona de Dios que en las obras de Dios, porque lo que Dios está buscando es precisamente personas que hagan eso, de buscarlo a Él, de buscar su corazón, de buscar su presencia. A eso es a lo que se refiere la palabra en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No anda buscando músicos, anda buscando adoradores, y adorador es una persona que lo conoce y que está quebrantada, contrita y humillada delante de Él permanentemente en su vida, no solo en el momento de una canción, no solo en el momento de la alabanza, sino todo el tiempo. Y hoy vemos en la iglesia de Cristo que verdaderamente hay muchísima gente que no está interesada en conocer al Dios verdadero, y eso lo vemos a través de la poca participación que la gente tiene en la alabanza, de la poca participación que la gente tiene en la oración, y aún más de la poca participación de la gente en el estudio de la palabra. Esas son tres cosas fundamentales relacionadas con el conocimiento de Dios. Si voy a conocer al Dios verdadero, si voy a conocer a Dios en su corazón, lo que va a suceder es que delante de Él yo no puedo hacer otra cosa más que postrar mi vida, poner mi vida en adoración a Él. Si conozco al Dios verdadero, no puedo dejar de alabarlo, no puedo dejar de bendecirlo. Y si conozco al Dios verdadero, no puedo dejar de buscar más de Dios a través de la oración y a través de la palabra. Y hoy la alabanza, la adoración, la palabra y la oración están realmente por los suelos, podríamos decir. No hay, antes de que comenzara esto de la pandemia, convocar a un servicio de oración era esperar que llegara el 5% de la iglesia, si mucho el 10%, pero un servicio de promesas, un servicio de cómo aprender a ser rico, eso sí se llenaba con el 100% de la gente de las iglesias. Eso nos denota dónde está su corazón, y la palabra de Dios dice que de que conforme es el hombre en su corazón, así va a actuar.
y la poca asistencia a la oración, la poca asistencia a la alabanza. En la mayoría de los templos, cuando comienza la alabanza, los templos están semivacíos. Eso nos habla de que la gente no entiende verdaderamente, no conoce verdaderamente al Dios al que alaba, por un lado. Y en segundo lugar, no se percatan de la importancia de la alabanza. La alabanza sale de nuestro corazón, de un corazón agradecido que conoce al Dios verdadero. Y si no me interesa mucho la alabanza, si lo que estoy haciendo es rechazar mi llegada al templo para no participar de la alabanza o para participar lo menos de la alabanza, no estoy entendiendo. Eso me denota que no conozco a Dios. Y me denota que no conozco el poder y la bendición de la alabanza. Porque la alabanza es mi testimonio de agradecimiento a ese Dios maravilloso que estoy conociendo a través de su amor, su bondad, su misericordia, su paciencia, su santidad, etcétera, a través de todos sus atributos. Y honestamente, yo ¿qué? En 40 años de ser creyente bueno, tengo más de 40 años de ser creyente, pero en 40 años de tener conciencia de ser creyente, honestamente, por lo menos en el campo de la iglesia pentecostal, nunca escuché series de enseñanza acerca del carácter de Dios, acerca de los atributos de Dios. Se mencionan, pero muchas veces se mencionan de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestro propio criterio, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y de entradita he evidenciado que el concepto que tenemos del amor de Dios es un concepto muy humano, un concepto más bien no de un Dios que sea justo, santo, perfecto, sino de un Dios más que parece un Dios alcahuete, pues, que va a aguantar todo lo que sus hijos hacen sin decirles nada, sin reprenderlos, sin ninguna consecuencia, lo cual es total y completamente falso. Cuanto mejor conozcamos a Dios, y en este caso, cuanto mejor conozcamos su amor, es decir, su carácter, plenitud, corazón, atributos, persona, más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia Él. Mientras más lo conocemos, una de las características de estudiar realmente la persona de Dios es que cada día nos vamos a enamorar más de Él. Cada día vamos a caminar más en su voluntad. Cada día vamos a caminar más en una vida que le agrada a Él. Y eso va a implicar que cada día vamos a vivir una vida muchísimo más plena y muchísimo más abundante. A eso se refiere la palabra cuando Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serían añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Es buscar al Rey del reino, es buscar a Dios, porque Él es el reino. Recuérdense que el reino es un lugar donde alguien vive. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros vivimos, nos movemos y somos en Dios. Entonces nuestro reino es Él. Él es el Rey del reino, Él es el reino, Él es la justicia del reino. Entonces, conociéndolo a Él, vamos a tener todas las cosas por añadidura, esa vida abundante. Es lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Por eso es la importancia de este tipo de temas, porque eso nos permite ahondar en quién es Dios, y al ahondar en quién es Dios vamos a ahondar en bendiciones, bienaventuranzas, en todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces en este momento qué nos dice la palabra acerca del amor de Dios. En primer lugar, el amor de Dios es inherente.
¿Qué significa que el amor de Dios es inherente? Es inherente a Él, le pertenece a Él. El amor de Dios, al decir que es inherente, significa decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. No hay nada en Dios, más bien, el que el amor de Dios sea inherente a Él, significa que no hay nada en nosotros que haga posible que Él nos ame, y si Él nos ama, que haga posible que Él nos deje de amar, porque no es una decisión que responda a algo que hay en nosotros, es una decisión que responde a la voluntad soberana de Él. Y Él, si usted y yo somos creyentes, nacidos de nuevo, Él decidió soberanamente amarnos, y como lo vamos a ver más adelante, Él no va a cambiar en esa decisión es permanente. Por lo tanto, vamos a ser el objeto del amor de Dios de aquí hasta la eternidad, los creyentes. Ya hemos hablado en algunas otras presentaciones de enseñanzas de este tipo, que Dios no es que ame al pecador o al mundo como nos ama a nosotros sus hijos. Del mundo y de los pecadores tiene compasión, pero la plenitud del amor de Dios se manifiesta hacia aquellos que son sus hijos. Es como en una familia. El padre de familia no va a amar a los hijos de los vecinos o a los hijos de los vecinos de la manera que ama a sus propios hijos. Puede amar a los hijos de los vecinos de cierta forma, con un amor fraternal o un amor filial, un amor compasivo, pero no un amor como el amor que tiene hacia nosotros sus hijos. El amor de Dios por su creación tiene fecha de caducidad, pero el amor de Dios por sus hijos es eterno. El amor de Dios por su creación tiene fecha de caducidad en el sentido que termina en el momento en el que termina la vida de esa creación. Pero de ahí en los únicos que vamos a vivir bajo el amor de Dios permanente, absoluto, pleno, somos los hijos de Dios en la eternidad. Así que debemos entender claramente eso, que el amor de Dios no depende de que haya algo en nosotros que lo haga nacer, ni hay algo en nosotros que lo puede hacer apagar. Es una decisión soberana de Dios el amarnos a cada uno de nosotros. Además de eso, es un amor gratuito, espontáneo e inmotivado. Inmotivado es lo mismo que inherente, pero al decir que el amor de Dios es gratuito y es espontáneo, es que surge de Él, número uno, y para nosotros no tiene ningún costo. Para nosotros lo que tiene es la aceptación o el reconocimiento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestra condición de pecadores, por nuestra culpa. Cristo fue a morir a la cruz del Calvario por nuestra culpa. Él llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos, para que Dios pudiera derramar libremente su amor pleno en cada uno de nosotros. O sea, es gratuito. Nosotros no tenemos que pagar nada. Y además es espontáneo. Dios lo decide. Él decide cuándo, dónde y cómo amarnos. Y empezar a amarnos a cada uno de nosotros. Así que, por favor, entendamos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que el Señor nos ame más o nos ame menos. Él nos ama, como dice la palabra, con amor eterno. La única razón por la que Dios ama a alguien es porque Él ha tomado esa decisión soberana en su voluntad, y eso es lo que nos dice, nos enseña Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8, en el caso de Israel. Dice: no por vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. O sea, no había nada en el pueblo de Israel que hiciera
que Dios los amara, y sin embargo Dios soberana y voluntariamente decidió amarlos, y no solo al pueblo de Israel. Eso es algo que también sucede con cada uno de nosotros, como lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Ahorita lo vamos a localizar acá y lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios, y notemos esto, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si nos damos cuenta, lo que la palabra de Dios está diciendo es que Él nos escogió a nosotros porque se le dio la real, perfecta y santa voluntad a hacerlo, no porque hubiera nada en nosotros. Es más, en nosotros no había nada ni siquiera que hiciera posible que fuéramos objeto del amor humano, porque éramos lo vil, lo débil, lo necio, lo que no es del mundo. O sea, ni siquiera el mundo nos hubiera amado si fuera por nuestros méritos o por nuestros merecimientos. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, y gloria sea a Él, que Él nos amó a pesar de que no había nada en nosotros para que nos hiciera dignos de su amor. Él nos amó por una decisión soberana, y eso, entendiendo eso, nosotros deberíamos ser mucho más agradecidos con Dios. Deberíamos pasarnos en agradecimiento y alabanza permanente a Dios por el hecho de que Él nos vio con ojos de amor y derramó toda su misericordia, toda su gracia, toda su bondad, toda su perfección, toda su santidad, todo su poder y Él en plenitud se derramó en nosotros. Eso y no en otros. Eso debería ser para nosotros un motivo de permanente agradecimiento, un motivo de permanente alabanza, un motivo de permanente tratar de vivir vidas que sean agradables delante del Señor, como muestra de nuestro agradecimiento, porque lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros lo puede pagar. Es gratis. Cristo ya pagó el precio, gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios. Dios pagó en Cristo el precio de que nosotros pudiéramos ser amados plenamente por Él, como un padre ama a sus hijos o como un amado ama a su amada. Cristo Jesús pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser amados de esa manera. Otra característica importante del amor de Dios es que ese es un amor que viene desde la eternidad, y por lo tanto nada que haya en nosotros pudo motivar ese amor, porque ese amor, dice la palabra, que Él nos amó con amor eterno. Eso quiere decir, nos amó con un amor desde la eternidad pasada y nos seguirá amando con ese amor hasta la eternidad futura. Y es lo que dice Jeremías 31:3. Pero note que esto es algo dirigido a su pueblo y dirigido a su iglesia, pero no es dirigido al mundo, a los que no creen en Él. Esto es nada más dirigido a aquellos que creen en Él. Y dice la palabra en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mis misericordias. En la versión de la Reina Valera del 1909 lo dice de una manera un poquito más fuertecito, y lo dice: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Con amor eterno te he amado. Esa es la parte importante. Con amor eterno te he amado. Eso quiere decir que fuimos amados por Él desde antes de la fundación del mundo, y vamos a ser amados por Él hasta la eternidad. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios, que lo vamos a leer, en Efesios 1, que lo vamos a leer un poquito más adelante.
pero lo que necesitamos entender es que el amor de Dios para con nosotros, sea desde la eternidad, significa que Dios nos amó aun cuando no habíamos ni siquiera comenzado a ser concebidos para que hubiera algún mérito en nosotros que nos hiciera acreedores del amor de Dios. Fuimos acreedores del amor de Dios por su purísima voluntad. Así que ninguno de nosotros se puede jactar de ser amado de Dios por buenitis. Ninguno. Ninguno de nosotros se puede dar o puede manifestar eso. No fuimos amados ni somos amados porque fuéramos buenos o porque haya buenitis en nosotros. Todo lo que hay en nosotros de bueno es porque Él lo puso. Lo único que hay en nosotros que puede ser de nosotros mismos es lo malo. Pero todo lo bueno viene de Él y es el resultado de su amor para con cada uno de nosotros. Pero esto es un tema que veremos más adelante. Que Dios nos amara desde la eternidad, aparte de que significa que no había aún ningún mérito de parte de nosotros, pero siendo Dios omnisciente, Él sí conocía nuestra vida pecadora y también conocía todos nuestros errores, toda la verdadera situación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y todo, y aún así Dios nos amó. Él conocía lo peor de nosotros desde antes de la fundación del mundo y así decidió amarnos a cada uno de nosotros, no por mérito, sino porque Él lo decidió voluntaria y soberanamente. Y repito, el ser amados de Dios de esa manera debería ser una motivación para vivir permanentemente en agradecimiento y en alabanza a Él. Pero además de eso, también en obediencia a Él, porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que el que me ama, en Juan capítulo 14, versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos. Y si Él nos amó a nosotros primero, dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor primero que Él nos dio a nosotros debería ser motivo de, como ya dije, de agradecimiento, de alabanza y de obediencia al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Y aprovechando que vimos primera de Juan capítulo 4 versículo 1, primera de Juan capítulo 4 versículo 19, de que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero, significa de una manera contundente, además de todas las otras características que hemos visto del amor de Dios, resulta contundente el hecho de que Dios nos amó sin ningún merecimiento de nuestra parte, sin ninguna partícula de amor que hubiera en nosotros hacia Él. Más bien, Él nos amó cuando éramos enemigos de Él, cuando éramos pecadores de Él. Él nos pudo dejar abandonados y tirados en nuestros delitos y pecados y que lleváramos nuestro merecido, y sin embargo, por ese amor con que Él nos amó desde la eternidad, Él vino a nuestras vidas a rescatarnos de esa vida miserable y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús y una nueva experiencia de su amor para con nosotros, de la plenitud, de la magnificencia, de la grandeza de su amor para con cada uno de nosotros. El hecho de que si el amor de Dios no hubiera nacido a raíz de nuestros méritos, aunque Él lo supiera de antemano, si Él, como Dios es omnisciente, Dios sabía nuestros méritos. También, así como sabía lo peor que éramos, también sabía si teníamos algún mérito o no. Si Dios nos hubiera amado por esos méritos que íbamos a tener, entonces no sería amor, sería una cuestión de conveniencia. Él nos hubiera amado por conveniencia. Sí, aquel va a hacer aquellos méritos, bueno, entonces lo voy a amar para beneficiarme de sus méritos. Es más, ni en eso tenemos mérito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios claramente dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Ni siquiera las hicimos nosotros, no son nuestra obra, son la obra de Él a través de nosotros. Lo único que
Lo único que nosotros podríamos decir es que Dios tuvo misericordia de tomarnos en cuenta para hacer esa buena obra. Y encima de que tuvo misericordia para tomarnos en cuenta, muy probablemente esa buena obra en la eternidad va a tener recompensa. Pero no es nuestra, es de Él. Porque Él puso su espíritu en nosotros, Él nos dio las habilidades, Él nos dio las capacidades y Él diseñó todas las condiciones y todas las características necesarias para que nosotros camináramos en esas buenas obras. Así que no, al final de todos modos no hay mérito de nuestra parte, aunque Dios nos hubiera asignado méritos, esos méritos realmente no son nuestros, son de la obra de Él en nosotros y por lo tanto su amor sigue siendo sin merecimiento de parte nuestra. Hay algunos que dicen, tratando de minimizar esa característica hermosa del amor de Dios, que es por su iniciativa, voluntad, por su decisión soberana y todo, dicen que Dios nos ama y Dios nos ha amado porque Él ya sabía que íbamos a hacer buenas cosas al final. Entonces lo que están haciendo con esa expresión es demeritar el amor de Dios en lugar de darle el verdadero valor que tiene y que la palabra de Dios le asigna al amor de Él. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con nuestros pensamientos. El hombre, la naturaleza carnal del hombre tiende a pensar en términos de meritocracia. Pero la naturaleza del amor, la perfección, la santidad y la gracia de Dios es pensar en términos de gracia, de amor, de misericordia precisamente, y no en términos de algo que puede haber en mí que me haga merecedor del amor y de las bendiciones de Dios. No hay nada. Lo único que hay en mí que puede significar un mérito es lo que Dios ha puesto en mí. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que no hay nada que le haya sido dado al hombre que no le sea dado del cielo. Si usted tiene una pareja hermosa y una relación hermosa, Dios se la dio. Si usted tiene un trabajo hermoso y todas las cosas, Dios se lo dio. Si usted tiene una familia maravillosa, Dios se la dio. Es un regalo de Dios. Así que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de. Todo lo que nosotros tenemos y podemos y somos es porque Él nos lo ha dado. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 28, que Él nos determinó los tiempos y los límites de nuestra habitación. Y en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que Él estaba en el vientre de nuestra madre, viendo cuando nosotros estábamos siendo concebidos, y además Él estuvo ahí viendo que cada una de las cosas que iban a ser hechas correspondieran al diseño de nuestros días que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Así que de todos modos seguimos sin poder encontrar en nosotros algún mérito por el cual Dios nos ame. Realmente Él nos ama por su soberana voluntad, por una decisión de su voluntad, de su afecto, de su amor para con cada uno de nosotros, y la única respuesta válida que podemos dar a ese amor, porque no se puede pagar de ninguna manera, la única respuesta válida es nuestro agradecimiento, nuestra alabanza y una vida vivida de manera agradable a Dios, que es amarlo a Él, como dice Juan capítulo 14, versículo 15, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La otra característica del amor de Dios que vamos a ver hoy en la noche es que el amor de Dios es soberano. Esto tiene que ver con todo lo que ya dijimos de las otras características, pero es necesario reforzarlo. Al decir que es soberano, significa decir que no hay ninguna influencia externa a Él mismo que haya determinado que cada uno de nosotros fuéramos amados por Él. No hay méritos, no hay argumentos, no hay faltas, no hay obras, no hay absolutamente nada externo a Él que haya determinado que Él nos amara. Y esta característica del amor de Dios es evidente en sí misma. Si Dios es soberano, significa que Él en ningún acto, en ningún hecho, en ningún pensamiento, en ninguna decisión es influido por nada externo a Él más que por su propia decisión.
Dios es su propia ley, actúa siempre de acuerdo a su voluntad. Si Dios es soberano y Dios es amor, no hay para dónde más que la conclusión de que el amor de Dios es soberano, porque Él es amor y Él es soberano. Punto. Y si es soberano, Él decidió, sin nada que ver de algo en nosotros, amarnos como Él nos ama. Y la palabra de Dios lo dice claramente en Romanos capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra de Dios: a Jacob amé, mas a Esaú rechacé. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. De hecho, esto que el Señor dice, a Jacob amé y a Esaú rechacé, esto está dicho desde antes de que ellos dos nacieran. Es decir, desde ellos hasta en el momento en el que el Señor decide amar a Jacob y rechazar a Esaú, ellos no habían nacido, no tenían cuerpos, no habían hecho ninguna obra, no había nada en ello que pudiera inclinar la balanza a uno hacia otro. Eran gemelos de los mismos padres, engendrados en el mismo ambiente, etc., esperados con la misma actitud de parte de los dos padres, de tal manera que no había la posibilidad de nada que inclinara la balanza por uno por otro, y a través de ello Dios nos estaba demostrando ¿cómo se llama? Que su amor es completamente soberano, que surge de su voluntad y no de nada que haya en nosotros. Por lo tanto, nada podemos hacer por ganarlo, nada podemos hacer por perderlo, nada podemos hacer para que Dios nos ame más, nada podemos hacer para que Dios nos ame menos. El amor de Dios para con cada uno de sus hijos es completo, totalmente completo, y Dios nos va a amar de esa manera hasta por la eternidad. De hecho, la palabra de Dios lo dice en Romanos, en el capítulo 8, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ojo, ese amor de Dios es en Cristo Jesús. Es un amor diferente al de Dios por su creación, y es un amor diferente al de Dios por el pecador, porque ese amor del cual nada ni nadie nos puede separar es en Cristo. No es en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias maneras de pensar, es en Cristo. Así que ahí vemos una clara diferenciación entre el amor de Dios a sus hijos y del amor de Dios a su creación. El amor de Dios a su creación es un amor compasivo, es un amor para permitirles la existencia, pero es un amor que una vez termina el periodo de la vida física de esa persona, ese amor desaparece, en tanto que el amor a sus hijos es un amor eterno, permanente, que nos va a durar por toda la eternidad, y que lo vamos a conocer por la eternidad, porque estoy absoluta y completamente seguro que nosotros al día de hoy no conocemos más que unas pequeñas perlas, a pesar de que podamos conocer mucho del amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Eso mucho que conocemos en función de quién es Dios, un Dios infinito, significa apenas unas cuantas perlas del amor de Él para con nosotros. El amor de Dios hacia cada uno de nosotros, en conclusión, para dejar el tema hasta aquí el día de hoy y continuarlo el día de mañana a las 8 de la noche, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros es un amor incondicional, impagable, que no depende de nada que haya en nosotros, sino depende de la voluntad soberana de Dios, que no podemos hacer nada para ganarlo, no podemos hacer nada para perderlo, no podemos hacer nada para que haya más amor de Dios o menos amor de Dios para con nosotros. Él ya nos ama al 100%, aunque muchas veces nosotros no tenemos los ojos para verlo o el entendimiento para entenderlo, pero en Él estamos
En Él, su amor para con nosotros está absolutamente completo. Lo que nosotros necesitamos hacer es conocer cada día más al Señor, y conociendo cada día más al Señor vamos a conocer cada día más de su amor. Y lo último que quedaría como conclusión del día de hoy, y mañana vamos a continuar con el mismo tema, una segunda parte del mismo tema, pero la conclusión por el día de hoy acerca de ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es que ese amor nos debería mover, el conocer el amor de Dios nos debería mover a nosotros hacia 3 cosas, por lo menos. 4 vamos a hablar. Primero, un agradecimiento, pero un agradecimiento genuino de corazón, no del diente al labio. Un agradecimiento que verdaderamente salga de nuestro corazón por ese amor tan incondicional y maravilloso que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. La segunda respuesta a ese amor es que ese amor debería motivarnos a una permanente alabanza al Señor, quien es digno de ser alabado en todo tiempo, en todo lugar, y a quien le pertenecen toda la honra, la gloria, la alabanza, las riquezas, el poder, la sabiduría y la autoridad. Y la tercera cosa a la cual nos debería mover el amor de Dios a cada uno de nosotros es hacia amarlo a Él, en una respuesta de amor. Y amarlo a Él significa, como lo define la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 15, en obedecer sus mandamientos, es decir, en una vida que sea agradable a Él en todos los aspectos. Y la cuarta cosa a la cual el conocimiento del amor de Dios nos debería conducir a nosotros, aparte del agradecimiento, aparte de la alabanza y aparte de la obediencia, es a una vida de adoración a Él, que incluye estas 3 cosas, pero además una adicional, que es el servirle a Él de todo nuestro corazón, amando a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos. La respuesta del amor de Dios para con cada uno de nosotros no puede ser una respuesta diferente de lo que les hemos expuesto el día de hoy. Por el momento, por hoy, la enseñanza la vamos a dejar acá, pero la continuaremos mañana porque hay muchísimo más que hablar y aprender acerca del amor de Dios. Pero antes de que usted se retire de la transmisión, quisiera pedirle, primero que nada, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que por favor usted la comparta en sus redes sociales para que sus contactos también sean bendecidos. En segundo lugar, le recordamos también que tenemos un canal de YouTube donde están todas estas transmisiones y algunas más, que además muchas de ellas tienen sus bosquejos, para que usted las pueda recordar, para que usted las pueda compartir, para que usted pueda renovar su entendimiento con ellas. Recuérdese que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y ese oír es oír continuamente, no solo una vez, sino continuamente. Así que por eso tenemos esas prédicas en el canal de YouTube, para que usted las pueda escuchar continuamente hasta que esas prédicas se hagan, o esas enseñanzas o esos temas se hagan, la palabra de Dios se haga vida en su vida. Así que también le rogaríamos que se suscriba a nuestro canal y también lo comparta en sus redes sociales para que otros sean bendecidos. El tercer recordatorio es que mañana a las 8 de la noche vamos a continuar con esta enseñanza para ampliarla aún más. Y entonces ahora vamos a proceder a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias para dar por finalizada esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta noche para darte gracias, Señor, por ese amor incondicional, soberano, gratuito, que nace solamente de tu voluntad, Señor, para con cada uno de nosotros, pero que bendice nuestras vidas de una manera, Señor, extraordinaria. Gracias, Señor, por tanto amor derramado por ti en cada uno de nosotros.
que tiene su máxima expresión, Señor, en el amor de Cristo manifestado, Señor, en la entrega de su vida, de su cuerpo, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Que también, Señor, en sus heridas, para que por sus llagas fuéramos sanados, en llevar el precio, Señor, de nuestros pecados, para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, y tantas más bendiciones, Señor, con las que tú nos llenas cada día, pudieran derramarse en nuestras vidas. Gracias, Señor, con un amor que no alcanzamos a comprender, Señor, un amor que es total, completa y absolutamente sobrenatural, Señor, y que nuestra mente no tiene la capacidad de entenderlo, Señor, pero gracias porque tú lo has revelado a través de perlas, Señor, de tu amor en nuestros corazones. Te agradecemos por ello, Padre, y te pedimos perdón también, Señor, por todas las veces que hayamos dudado de ese amor incondicional, de ese amor eterno, de ese amor perfecto tuyo para con nosotros, Señor. Perdónanos por ponerlo en duda, Padre. Y, Señor, en esta hora, aprovechando, Señor, tu amor para con cada uno de nosotros y el privilegio que nos has dado de como hijos tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En esta hora, Señor, venimos levantándonos cada uno de nosotros delante de ti, ante el trono de tu gracia, y también levantando a nuestras familias, Señor, pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando, Señor, al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, liberando al que esté preso de mentiras, argumentos y razonamientos, Señor, de las tinieblas del mundo y de la carne, que lo quieran mantener atado, Señor, impidiendo que la magnitud de la vida abundante que tú tienes para con nosotros se manifieste en su vida, Señor. También te pedimos, Padre, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú levantes al que esté caído, que fortalezcas al que está debilitado, que toda depresión, desánimo, ansiedad, tristeza, frustración, decepción, depresión y cualquier otra emoción negativa, Señor, sea cubierta, Padre, por ese manto de gozo y ese óleo de alegría que tú derrames sobre cada uno de nosotros, cambiando nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risa, Señor, nuestro lamento en baile, nuestra danza, nuestro luto en fiesta, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Y te pedimos también, Señor, que a cada uno de nosotros en esta noche nos des un sueño reparador, que nuestras energías, Señor, sean renovadas en esta noche para poder enfrentar, Señor, los retos del día de mañana y hacerlo con gozo en ti, sabiendo que es el día que tú hiciste para que nos gozáramos en ti, Señor, y también haciéndolo para tu gloria, como dice la palabra, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas la obra de nuestras manos, que fructifique, Señor, pero que tú seas glorificado en todo ello. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza. Los esperamos el día de mañana. Que tengan una linda noche. Bendiciones para todos y un gran abrazo. Hasta mañana.